saludo y bienvenidos a todos aquellos que siguen este devocional Pan de Vida. De nuevo con vosotros para compartir el mensaje de la palabra de Dios. El tema de hoy lo he titulado La soberanía de Dios. La soberanía de Dios es un concepto teológico fundamental que afirma que Dios es el gobernante supremo y absoluto sobre todo el universo. Esto significa que Dios tiene el poder y la autoridad para hacer lo que le plazca y que nada ni nadie puede frustrar sus propósitos. En Hechos capítulo 4 versículos 23 al 24, Pedro y Juan, después de ser advertidos de no predicar en el nombre de Cristo y puestos en libertad, se dirigen a los suyos, la Iglesia, y en su oración reconocen la soberanía de Dios. Dice así: puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Cuando los creyentes oyeron la noticia, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios, reconociendo su soberanía. ¿Qué significa la soberanía de Dios? La soberanía de Dios significa que Dios es el creador, sustentador y gobernador de todo el universo. Él tiene el control absoluto sobre todas las cosas y nada puede suceder fuera de su voluntad. Esto no significa que Dios sea un dictador caprichoso, sino que su soberanía se ejerce de acuerdo con su carácter justo y amoroso. Implicaciones sobre la soberanía de Dios. La doctrina de la soberanía de Dios tiene muchas implicaciones importantes para nuestra vida. En primer lugar, nos enseña que podemos confiar en Dios en todas las circunstancias. Él está en control de todo y podemos estar seguros de que Él obrará todas las cosas para nuestro bien. En segundo lugar, la soberanía de Dios nos marca el principio de la humildad. Reconocemos que no somos nosotros quienes tenemos el control de nuestra vida, sino que dependemos completamente de Dios. Y en tercer lugar, la soberanía de Dios nos da esperanza. Sabemos que Dios está trabajando en el mundo para llevar a cabo sus propósitos y podemos tener la seguridad de que al final su reino prevalecerá. Veamos algunos puntos claves sobre la soberanía de Dios. Dios es omnipotente, Dios tiene todo el poder y puede hacer cualquier cosa que esté de acuerdo con su naturaleza y su voluntad. Dios es omnisciente, Dios conoce todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Él es omnipresente, Dios está presente en todas partes, es inmutable, Dios no cambia y es fiel, Dios siempre cumple sus promesas. La soberanía de Dios no significa que los seres humanos no tengamos libre albedrío. Más bien significa que Dios, en su sabiduría, ha decidido permitir que los seres humanos tomen sus propias decisiones, pero incluso esas decisiones están, en última instancia, bajo el control soberano de Dios. Esto es lo que la Biblia enseña. Por eso debemos tener en cuenta algunas consideraciones sobre la palabra de Dios y la exposición del Evangelio. Debemos, al hacerlo, poner énfasis en la Biblia. La predicación del Evangelio generalmente se debe centrar en la interpretación y aplicación de las Sagradas Escrituras a nuestra vida. También debemos basarlo en el cristocentrismo. La predicación del Evangelio proclama a Jesucristo como el centro de la fe cristiana y el único camino de salvación. También debemos hacerlo haciendo un llamado al arrepentimiento y a la fe. La predicación del Evangelio incluye un llamado a las personas a arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Jesucristo. Y luego aplicación a la vida diaria. La predicación del Evangelio busca conectar las verdades bíblicas con la vida cotidiana de las personas. En cuanto al mensaje del Evangelio que trata de la soberanía de Dios, podemos llegar a la siguiente conclusión. La soberanía de Dios es una doctrina fundamental de la teología cristiana. También nos enseña sobre el poder, la autoridad suprema y el carácter de Dios. Y también tiene implicaciones importantes para nuestra vida, dándonos confianza, humildad y esperanza. La soberanía de Dios es una verdad esencial de la fe cristiana.
Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.